Bueno, la evolución del consumo en este 2022. Sí, es el tema de la columna de análisis que ya empieza, análisis económico con Germán de Agosto. ¿Cómo andas, Germán? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenido. Todo bien. Bien. Sí, vamos a analizar los datos de Radar Scantech, que justamente nos permite adentrarnos en la evolución del consumo, y tenemos distintas perspectivas para analizar. En primer lugar, lo que vamos a hacer es justamente analizar la evolución mensual que tenemos tanto en 2021 como en el 2022. Eso es lo que vemos ahora en la primera placa. Si nosotros pensamos simplemente en lo que va del año, eso es lo que acumulamos entre enero y julio, y lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, lo que tenemos es una caída del 5% del consumo este año, que si lo comparamos con lo que había pasado el año anterior, era también del 6%. O sea que la caída viene sostenida, ¿sí?, con una única excepción, como vemos ahí, en enero del 2021, pero cuando miramos todos los datos, lo que tenemos son sucesivas caídas interanuales. Recuerden que cuando hablamos de interanual, siempre estamos comparando ese mes con el mismo mes del año anterior. En particular, el dato que conocimos que se divulgó ayer fue justamente que corresponde al mes de julio, que es una caída interanual del 6%. ¿Sí? Acá tenemos todo lo que tiene que ver con la evolución del consumo. Si ahora nos metemos un poquito más, podemos hacer doble clic, y eso es lo que vamos a hacer en la segunda placa, en relación a lo que viene pasando en el acumulado del 2022, pero ahora dividiéndolo por los grupos o familias de productos que releva Scantech. Y acá lo que tenemos es que la mayor caída, que asciende al 10%, corresponde a productos de cuidado personal. En particular, la mayor caída, que es un 14%, tiene que ver con el cuidado de la boca, con el cuidado oral, que es una de las categorías que se relevan dentro del universo que está contenido en la primer torrecita, ¿sí? Después lo sigue limpieza, con una caída del 7%, y después ya entramos en las dimensiones que son más sensibles. En particular, lo que son los alimentos, que cae cerca del 5%, y también lo que son justamente las bebidas. En particular, dentro de los alimentos, lo que cae más es la canasta básica, los productos que forman parte de la canasta básica, que cae un 6%. ¿Sí? Y uno de los productos que más creció en relación al mismo periodo anterior es, por ejemplo, los fideos instantáneos, que crecieron un 55%. O sea que cuando entramos dentro del universo de los alimentos, vemos bastante heterogeneidad, pero sin embargo, cuando lo agregamos todo, lo que tenemos es una caída relevante. ¿Sí? De vuelta, acá estamos mirando enero-julio, comparándolo con enero-julio del mismo periodo del año anterior. Este fenómeno se da en un determinado contexto de precios, ¿no? Que surge de contrastar esto, que tiene que ver con la conducta de la gente, con el consumo, con la evolución de los precios. Exactamente. Justo el otro día habíamos analizado los precios de dos perspectivas, la perspectiva del INE y también la perspectiva del MEF. Ahora tenemos una perspectiva adicional, que es justamente lo que tenemos en la próxima placa, que tiene que ver qué es lo que pasó con estas familias de productos si pensamos justamente en los precios. Y como vemos, en los dos casos que aumentaron más los precios, el aumento acumulado en el año viene siendo del 12% para los alimentos y también del 12% para el cuidado personal. Para las otras dos categorías que acá dejamos afuera nomás, ¿sí?, esos aumentos de precios son del 9%. Pero de vuelta, cuando lo comparamos esto con la inflación, recuerden que la inflación ha oscilado en el entorno de 9% en los últimos meses. Es decir, lo que hemos visto en otras oportunidades es como a la interna de la canasta de consumo nosotros tenemos distintas realidades, claro, en función de las distintas divisiones que analizamos, sí. Y cuando comparamos los alimentos en particular, tenemos incrementos del 15%. Claro, hablabas el otro día del pollo entero, por ejemplo. Como la suba del pollo entero, sin embargo, frutas y verduras bajaron. Exactamente. Distintas perspectivas sobre el mismo fenómeno, y a partir de distintos, incluso fuentes de datos, podemos ir adentrándonos en distintos productos o en distintos niveles de detalle. Justamente el otro día era bastante específico, porque justamente los datos del MEF nos permiten tener como esa especificidad sobre los datos. Acá tenemos un poco más entreverado todo, pero igualmente esto es un fenómeno muy relevante, porque de vuelta estamos hablando de la categoría más sensible, ¿sí? Claro. Y estamos teniendo una medición que surge justamente del sistema de POS que tiene la empresa, ¿sí? Y que por ende nos complementa la dimensión o nos ayuda a seguir armando ese puzzle de los precios que el otro día nos aproximamos a partir del MEF y a partir del INE. ¿Sí? Entonces, si ahora analizamos un poquito con la siguiente placa, ¿qué es lo que pasa cuando justamente empezamos a hacer una división territorial? Y vamos a empezar haciendo la división territorial justamente restringiéndonos a Montevideo. En Montevideo, luego lo vamos a ver, la caída del consumo en el 2020 fue del 3%.
¿sí? Pero esa caída del 3%, como se aprecia en la placa, no es homogénea, sino que tiene muchísimas diferencias. Por ejemplo, tenemos dos municipios, que son el C y el B, ¿sí? Simplemente acá miramos para tener una referencia, yo siempre me pierdo, voy a ser sincero, ¿sí? Pues las caídas son mayores, por ejemplo, en el A y el D, donde tenemos una caída sumamente relevante, en particular del municipio D. ¿Sí? Ahora, si avanzamos un poquito más rápidamente y vamos a la otra placa, nos alejamos de Montevideo y tenemos el panorama de todo el país, y lo que salta a la vista es la situación de la frontera, donde los países, justamente en particular el país los que son limítrofes con Argentina, ¿sí? Están teniendo caídas de 16% en lo que va del año. Lo mismo pasa con Artigas y Rivera, pero cuando lo miramos acá, la caída es generalizada. De ahí surge el 3% que hablamos de Montevideo, pero en todas las regiones que son relevadas, justamente se desprende lo mismo. El consumo se contrae en relación al último año. Y ahora, para terminar, y ya no los molesto más, vamos a la última placa, que justamente nos metemos en la región Salto Paysandú, porque es la más afectada. Recién dijimos, bueno, un 16% cuando agarramos enero-julio. Pero si vemos la trayectoria, el último dato marca una contracción del 25%, que es consistente o es esperable, porque justamente el carrito tipo, ¿sí? En Argentina, del otro lado del puente, ¿sí? A minutos, está un 70% más barato. O sea que esto es una situación que seguramente se profundice cuando pensamos en perspectiva sobre la situación de Argentina, y que obviamente se va a trasladar este fenómeno a otras dimensiones de nuestra economía, en particular a la temporada turística, que es algo que tenemos en perspectiva, pero acá se ve cuáles son las consecuencias de las magnitudes de los desvíos de precios que tenemos con nuestro vecino. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Clarísimo, gracias. Hasta